Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que sucede en el tablero geopolítico, pendientes de la tensión en Ucrania, mirando hoy a la reunión de la OSCE con palabras por parte de Sergei Lavrov. También hablaba María Zaharova sobre las armas nucleares en Ucrania. Enseguida miramos a esto, miramos también al giro de la OTAN. Está ya planteando escenarios sobre una solución del conflicto en Ucrania, mientras que la situación se sigue tensando en Siria. Vamos a empezar con esto. La alerta por parte de China dice que los ciudadanos que se encuentren en Siria deben abandonar el país lo antes posible, es lo que informan este jueves desde la embajada del país asiático en la República Árabe. Dice que en estos momentos la guerra en el noroeste de Siria se está recrudeciendo y la situación de seguridad se está deteriorando aún más. La embajada en Siria aconseja a los ciudadanos chinos que aprovechen el momento cuando los vuelos comerciales siguen operando para regresar a casa o salir del país lo antes posible, es lo que reza el mensaje oficial, en el que también se añade que si sus connacionales insisten en viajar a las zonas afectadas o permanecer allí, la decisión puede provocar riesgos de seguridad extremadamente elevados y afectar a la eficacia de la asistencia recibida. Precisamente mirando a Siria, el ejército sirio acaba de anunciar que sus fuerzas en Hama se redistribuirán a posiciones fuera de la ciudad después de que los combatientes rebeldes avanzaran y tomaran el control de varios barrios. Se trata de la primera vez que la ciudad queda fuera del control del gobierno desde que comenzó el conflicto en el año 2011. En un comunicado apuntan a que en las últimas horas, por la intensificación de los enfrentamientos entre sus soldados y grupos terroristas, estos grupos lograron violar varios ejes de la ciudad y entrar en ellas, lo que indica el ejército progubernamental en el comunicado, añadiendo que la decisión de reposicionar las tropas se tomó para evitar víctimas civiles y combates en la ciudad. Anteriormente, las fuerzas rebeldes capturaron Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. El mando general del ejército y las fuerzas armadas aseguraron que durante los últimos días las tropas del país han enfrentado batallas feroces para repeler los ataques violentos y sucesivos perpetrados por los yihadistas. De Siria pasamos a Ucrania, miramos a la reunión del Consejo Ministerial de la OSCE, donde Lavrov ha hablado sobre el peligro de que la actual guerra fría en el mundo se convierta en una fase caliente. El ministro de Exteriores ruso denunciaba hoy la inutilidad de la OSCE, advirtió del peligro del paso de una guerra fría a otra caliente debido al conflicto en Ucrania. Decía literalmente, no queda ni un solo ámbito en el que la OSCE pueda jugar algún papel, aunque sea mínimamente útil en la búsqueda de respuestas a preguntas directas en el marco de sus funciones, lo que apuntaba al intervenir en la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que se celebra en estos momentos en Malta. Precisamente Moscú, que está preocupado por las declaraciones de Kiev, que pueden interpretarse como una petición directa de revisar el estatus de Ucrania libre de armas nucleares. Es lo que informa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Una revisión del estatus de Ucrania libre de armas nucleares crearía riesgos inaceptables para la seguridad internacional y sería una violación del Tratado de No Proliferación. Es lo que señala el servicio diplomático. Dice que Rusia no tiene intención de permitir escenarios en los que Ucrania adquiera armas nucleares. Esto es categóricamente inaceptable, es lo que afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores. También miramos a Ucrania, y es que noviembre ha sido el peor mes de la guerra para Ucrania en los últimos 2 años. En 4 semanas ha perdido más de 1.200 kilómetros cuadrados, aproximadamente la extensión de la ciudad de Nueva York, que es lo que apunta el Instituto para el Estudio de la Guerra. Para que se hagan una idea, en 2023 perdió 2.233 kilómetros cuadrados y en los primeros 11 meses de 2024 ha perdido 2.656, es decir, casi la mitad de ellos han tenido lugar en noviembre. Es lo que destaca el periodista Felipe Sagún, experto en política internacional, en su resumen diario de prensa extranjera. Los expertos consultados señalan, para consuelo de Kiev, que la mayor parte del territorio perdido es rural y de escaso valor estratégico u operativo. Dice que las fuerzas rusas aún no han conquistado grandes ciudades y han ocupado últimamente pocos enclaves decisivos de carretera o ferrocarril. Todo esto en un momento en el que, por cierto, Rusia está echando el cerco a Kurayov. Dice este análisis que los reveses de Ucrania y la impaciencia de Trump por acabar con la guerra parecen anunciar un cambio dramático inminente, pero que la gran preocupación es que imponga un acuerdo desastroso a Ucrania. Y en medio de esta tensión miramos al giro de la OTAN. Los aliados de Ucrania han cambiado su enfoque de buscar una victoria sobre Rusia en el campo de batalla y ahora intentan colocar a Kiev en una mejor posición para una posible negociación de alto el fuego, es lo que informa la agencia Bloomberg. Según el medio, Occidente ha comenzado a considerar varios escenarios negociados para poner fin al conflicto, mientras que esta semana los ministros de Asuntos Exteriores
de los países miembros de la OTAN se reunieron en Bruselas para discutir el suministro de más armas a Ucrania. La discusión incluyó el tipo de garantías de seguridad para qué, pero sin que estas provoquen al presidente ruso Vladimir Putin. En este sentido, están hablando de que una posible opción para un alto el fuego incluye la creación de una zona desmilitarizada entre Rusia y Ucrania. Es lo que apunta un alto diplomático de la OTAN. De darse este escenario, los aliados de Kiev esperan que tropas europeas protejan y patrullen la zona desmilitarizada. Ucrania, del giro de la OTAN y sobre todo de las declaraciones por parte de los diplomáticos rusos. Vamos al análisis, vamos a los expertos y tenemos a Carlos Paz, analista político. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros como siempre. Igualmente, encantados de tenerte un día más por aquí. Tenemos también a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, pues encantados de teneros por aquí, mirando a la tensión en Siria, la toma de Hamás, China ya diciendo a sus ciudadanos que abandonen lo antes posible su territorio. Enseguida miramos a esto, pero si os parece empezamos mirando a Rusia. Hoy hablaba Lavrov en esta reunión de la OSCE y decía que estamos muy cerca de pasar de una guerra fría a una guerra caliente. Zaharova también hablaba sobre las armas nucleares en Ucrania, decía que esto era inaceptable. Eduardo, parece que seguimos dando pasos en esta escalada, en esta tensión. Ayer se informaba de que Rusia habría disparado a un helicóptero del ejército alemán. Te quiero preguntar por esto, ¿estamos en una guerra fría o estamos pasando a algo más? Bueno, hemos estado en una guerra fría desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Hubo quizás un pequeño alto del fuego en cuanto a guerra fría, ¿no? Durante el periodo de Yeltsin, en el que Rusia no tenía ninguna capacidad operativa de contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos. Pero la guerra fría la vamos a tener y la vamos a tener ya siempre, ¿no? Y con nuevos actores como pueda ser China. ¿Cuál va a ser el escenario de esa guerra fría? Pues el ciberespacio, las armas digitales, el hackeo, etcétera, que derivan hacia una confrontación también económica comercial que es indisociable de la guerra caliente, como les gusta llamar, ¿no? Entendiendo la guerra caliente como el desplazamiento de fuerzas armadas en una dirección precisa y prefijada con el fin de generar daños inaceptables al enemigo, ¿no? Ese es un poco el planteamiento de la guerra caliente. ¿Se puede incrementar la guerra caliente? Sí, se puede incrementar. ¿Qué hemos visto en las últimas semanas? Pues que la guerra caliente, y esto hay que cogerlo un poco con pinzas, pues está Rusia saliéndose con la suya. ¿Y por qué digo que hay que cogerlo con pinzas? Porque en realidad la guerra de Ucrania es una guerra en un territorio, en una estepa, una de las zonas más fértiles agrícolas de Europa, pero no deja de ser algo bastante más parecido a una batalla naval en donde realmente ocupar un territorio no es tan importante como dañar al enemigo, ¿no? Y yo creo que sí, que tenemos algunos síntomas de que tanto Rusia como Ucrania quieren tener más argumentos a su favor para esa negociación que es inevitable a principios de año en cuanto Trump tome el poder, porque la que se está formando, y luego hablaremos de ello en Oriente Próximo, es como para no distraerse. Hay que mirar a Oriente Próximo, donde Netanyahu, por cierto, decía que le están dando un golpe de Estado por todas estas investigaciones que hay en torno a su figura. Te quiero preguntar, Carlos, por estas palabras de Sergei Lavrov, hablando en la OSCE, diciendo lo inútil que es esta organización y también advirtiendo de que estamos cada vez más cerca de una guerra caliente. Decía además, pues que los políticos europeos están agravando esta situación hablando del envío de tropas, ¿no? Decía que no hacen ni caso a lo que dice Vladimir Putin. Pues sí, efectivamente, llevamos varios decenios inmersos en un escenario en donde ya no se puede hablar de guerra fría, esa guerra fría que se extendía desde muchísimo tiempo más atrás. Yo, si hubiera que situarlo en un punto, lo situaría en el comienzo de la guerra de Siria, en el 2011, donde ya la situación internacional podemos calificarla de una guerra caliente. Es verdad que no solamente desde un punto de vista geográfico se están utilizando escenarios muy diferentes donde desarrollar esa guerra, no es una confrontación directa.
Hay otros muchos escenarios diferentes, pero este conflicto de Ucrania, y desde el comienzo, que no es el comienzo de la guerra de Ucrania, la invasión rusa, sino mucho antes, se ha localizado y se ha buscado, hay intereses occidentales por un confrontamiento directo. Antes de llegar a eso, pues ha ido calentando la temperatura, lógicamente. En las últimas semanas, con el permiso de Estados Unidos de utilizar determinado material bélico que pudiera dañar territorio ruso, la temperatura ha subido notabilísimamente. Y de hecho en esta cadena hemos hablado muchas veces de la cuestión nuclear. Que se esté hablando abiertamente del uso de armas nucleares, que yo entiendo que solamente se hace desde un punto de vista de disuasión, pero que se abre la puerta al peligro de poder usarlas o dañar instalaciones nucleares que pudieran causar consecuencias similares al uso bélico de material nuclear, ha hecho que esta situación, que la guerra de Ucrania, que es verdad que tenemos como telón de fondo ese 20 de enero y la subida a la presidencia de Donald Trump, y que en la que creemos mucho que pudiera ser el final, hasta entonces la temperatura no deja de subir y el riesgo a una confrontación de mayor intensidad e incluso del uso de armamento nuclear está ahí. Claro que es una guerra caliente en todo orden de cosas. Bueno, pues precisamente en esta guerra caliente el foco está puesto en Ucrania, en esta mesa de negociaciones, las concesiones de territorio ucraniano. Ojo a la última hora que tenemos en estos momentos. El diario El Mundo informa de que Occidente prepara una salida de emergencia para Volodymyr Zelensky, prepara la marcha de Zelensky a Londres en caso de un alto el fuego. Es lo que informa, como decimos, el diario El Mundo. Dice que esta opción se está discutiendo en los círculos diplomáticos de Kiev en el caso de un hipotético alto el fuego. Dice literalmente que desde hace 2 semanas en los círculos diplomáticos de la capital ucraniana se escucha el rumor de que cuando llegue un hipotético alto el fuego, Occidente está preparando un exilio dorado para Volodymyr Zelensky en Londres, mientras Ucrania celebra elecciones presidenciales, es lo que señala esta publicación. Según él, este paso podría ir acompañado de una entrada rápida en la Unión Europea con ayuda económica para la reconstrucción y el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz. Estas tropas pueden ser enviadas principalmente desde Gran Bretaña y desde Francia. Es la última hora en estos momentos. Se informa ya de que Occidente prepara un exilio dorado para Volodymyr Zelensky, prepara un viaje a Londres en el caso de que se terminen concretando estas negociaciones de alto el fuego con Rusia. Muy pendientes de estas últimas horas. Vamos a dar paso también a Adrián Celaya, presidente de K Group, que se une con nosotros a este debate. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con mis compañeros. Pues si te parece, Adrián, te pregunto directamente por esto. Estábamos hablando de las palabras de Sergei Lavrov, que decía que pasamos de una guerra fría a una guerra caliente, y ahora el mundo, que bueno, no es dudoso ni mucho menos de ser prorruso, habla de que círculos diplomáticos ya están preparando un exilio para Zelensky. Dice que en el caso de un alto el fuego están preparando un viaje a Londres. Sí, Adrián, te preguntaba. Sí, me decías que en caso de no alto el fuego. Sí, decían que en caso de un alto el fuego, es el periódico El Mundo, digo que está hablando de un exilio dorado para Volodymyr Zelensky, que llevan 2 semanas con rumores, círculos diplomáticos en Kiev hablan de elecciones y de que Zelensky, bueno, pues tendría que marcharse a Londres en caso de un alto el fuego con Rusia. Bueno, las informaciones que se están transmitiendo sobre todo esto son bastante confusas. Claro, si nos fijamos bien en esa noticia, lo realmente importante no es esa referencia al exilio de Zelensky, sino la información sobre el desplazamiento de tropas, ¿no? Es decir, esta es la cuestión clave, ¿no? Si estamos hablando de un desplazamiento de tropas, dando por supuesto que se va a producir un acuerdo y después, pero se está hablando con tanta existencia que todo parece indicar que lo que se está es creando el ambiente para un desplazamiento de tropas antes de que haya un acuerdo. Con lo cual esto significa lo que significa, es decir, la entrada de países como Francia o Gran Bretaña en la guerra directamente con Rusia. Yo creo que esta es la cuestión clave, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que esto suceda después de un acuerdo en el cual, entre otras cosas, se pactara ese desplazamiento. Pero como o no se dice o se deja entrever algo que aparentemente no es necesario decir, pues parece que hay que interpretarlo de esta forma. Se está intentando crear un ambiente para que ese desplazamiento se produzca antes. Esta era una de las 2 causas
que nos iban a llevar de forma directa a la guerra con Rusia. Una era el lanzamiento de misiles de largo alcance, esto ya se ha hecho, y la segunda era el desplazamiento de tropas a Ucrania, y esto es con lo que se está amenazando de forma continua durante estos días, porque si fuera para después de un acuerdo no tendría sentido repetirlo tanto ahora. Pues bueno, pues ya se negociará en su momento, ¿no? Si se está hablando tanto de este desplazamiento de tropas, a veces haciendo referencia al acuerdo y a veces no, es porque lo que se quiere es, digamos, acostumbrar a la opinión pública a ese mensaje, al concepto del desplazamiento de tropas, que luego intentarán que se produzca antes de un acuerdo, ¿no? Os voy a preguntar por esta última hora, Eduardo, me empiezo contigo. Se habla de tropas, sobre todo de Francia y de Gran Bretaña, y de un exilio para Volodymyr Zelensky. El propio Zaluzny, el que era el general, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ya está precisamente allí de embajador. Se sabe que Reino Unido ha estado detrás de Ucrania desde el inicio de este conflicto. De hecho, Boris Johnson fue el que tumbó los últimos acuerdos. Eduardo, quiero saber si te sorprende esta noticia y si crees, bueno, pues que podría ser una solución a este conflicto, ¿no? Porque parece que Zelensky no se va a poder sentar con Putin, desde luego, firmar ningún tipo de acuerdo. Obviamente no puede sentarse con Putin, ni Putin se sentaría con él. El hombre que firme la paz entre Rusia, el alto el fuego. El alto el fuego entre Rusia y Ucrania no puede ser Zelensky. O sea, su crédito y su ego se vería bastante dañados. El hecho de que haya una salida exterior en Londres, pues bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Se puede interpretar de muchas maneras. Me parece muy interesante lo que ha señalado Adrián, ¿no? Y me hace pensar en esos gobiernos que hubo también en Londres de países ocupados por los nazis, ¿no? También es una manera de alejarlo de una zona de conflicto. También es una manera de ceder parte de ese protagonismo en cuanto a la iniciativa militar y estratégica en la zona a fuerzas no precisamente ucranianas. Yo, bueno, a veces recibo críticas cuando señalo que esta guerra no la puede ganar Ucrania. Eso no quita para que también afirme que creo que pocos pueblos como el ucraniano han demostrado tanto valor y tanta voluntad de victoria, pero las cosas están como están. Y en ese sentido, por sí sola, Ucrania no puede ganar esta guerra. Es decir, es preciso un desplazamiento de tropas de países aliados o amigos, ¿no? Hay que tener en cuenta que ha dejado miles y miles y miles de muertos. Todavía no hay cifras oficiales de cuánta gente ha caído en esta guerra, pero yo cada vez que veo un documental acerca del conflicto veo gente más y más joven, ¿no? Me recuerda a la Alemania del año 44, cuando ya estaban las Hitlerjungen luchando en Normandía o en las colinas de Shiloh. Pues es un poco así. ¿Le vendría bien a algunos países de Occidente esto? Hombre, después de lo que ocurrió en Francia ayer, a Macron le vendría de miedo, ¿no? Le vendría de miedo a mandar tropas y que se hablase de otro tema, que cambiase la agenda respecto a su desaparición como presidente de Francia, que sería inminente en un escenario de paz. Inglaterra, bueno, pues Inglaterra va a hacer literalmente lo que le diga a Estados Unidos, como siempre, ¿no? Y también puede estar interesada en enviar tropas. De hecho, ya hay tropas desde tiempo inmemorial. Como decía antes mi compañero, pues la guerra de Ucrania no empezó en el año 2022, o sea, lleva bastante más, ¿no? Y tiene antecedentes muy dolorosos, incluso en el periodo de entreguerras, de entreguerras. Y pensemos también que en la zona hay otros países que se la tienen guardada a Ucrania. Polonia perdió, más que perdió, fueron echados de territorio actualmente ucraniano 800.000 polacos de entonces. Y tuvo más de 40, creo que eran 50.000 bajas.
sobre todo por tropas rusas apoyadas por el NKVD. O sea, quiero decir que Polonia se la tiene jurada. Hungría también tiene sus contenciosos, también los tiene Bulgaria. Rumanía, no digamos ya, con la invasión que tuvo previa a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lo que se abre ahora son nuevas y muy diversas posibilidades de futuro. Desde el exilio dorado a quien no está dispuesto a firmar la paz porque quedaría en entredicho todo lo que ha hecho durante estos últimos años, hasta el voy a estar en un escenario donde moleste poco y esté a salvo al mismo tiempo y me convierta en una figura mítica que hoy por hoy pues no soy. No lo es. No, yo creo que la historia no tratará tan bien a Zelensky como el propio Zelensky piensa que le va a tratar, ¿no? O sea que realmente es difícil prever ahora lo que va a pasar. Insisto en que esta guerra es una guerra de desgaste. Esto es como la batalla en la guerra durante la Primera Guerra Mundial en Jutlandia, ¿no? No se trataba de quién ocupa qué zona de mar, sino cuántos acorazados del enemigo he hundido, ¿no? Y por ahora Rusia está haciendo más daño del que recibe y tiene más capacidad de encajar golpes. La única manera de cambiar esa situación es que Ucrania cuente con recursos que antes no tenía, y esos recursos no los puede generar él solo, y ahí es donde entran los aliados, ¿no? Con lo cual, pues es difícil extraer cuál es la razón de ser de este movimiento en este momento. Está muy abierto. Yo creo que todavía está muy abierto para juzgarlo. Todavía es demasiado pronto, lo decía ayer Zaharova sobre este supuesto plan de paz de Donald Trump, un Trump que por cierto también se ha reunido con autoridades ucranianas en las últimas horas. ¿Te sorprendería, Carlos, que esta fuese una de las soluciones, que Zelensky tuviese que ser apartado del gobierno? Lo decía el propio Malofeyev en una entrevista con Financial Times hace apenas unos días, decía pues que uno de los requisitos es que Ucrania no entre en la OTAN y otro que Zelensky no forme parte de este gobierno. Es difícil decir cómo va a pasar, cuándo va a pasar. Tenemos una idea muy aproximada que desde luego va a ser algo auspiciado por Donald Trump, como lo viene anunciando desde cuando era candidato a las elecciones presidenciales. Pero que va a pasar es evidente, que va a pasar ese alto el fuego va a pasar por una solución diplomática, es evidente, y lo llevamos manteniendo algunos desde hace años, porque militarmente no es posible. Ese desgaste, esa guerra de desgaste de la que hablaba Eduardo, que coincido plenamente, ha sido buscada además desde el principio por Rusia. Rusia no ha querido invadir Ucrania y Ucrania no puede ganar militarmente la guerra. Por vía militar no va a venir ninguna solución. Que el mantenimiento de esa guerra sea uno de los intereses de parte de Occidente es evidente, pero que sabemos que después de esos finales de enero se van a tener que sentar en la mesa, o va a haber por una serie de fases, evidentemente, para llegar a ese alto el fuego. Yo lo creo que en primavera eso va a suceder. Que antes suceda ese envío de hombres y se cree, por ejemplo, una zona desmilitarizada, pues lo creo un primer paso posible, pero desde luego lo que sí sé, y yo estoy convencido de ello, es que va a haber unas premisas evidentes que va a poner Rusia y va a imponer Rusia sobre la mesa, que va a ser la no entrada de Ucrania en la OTAN, que de jure sea las zonas conquistadas por Rusia, territorio ruso, y que Zelensky, lo he mantenido siempre, deje de ser el presidente de Ucrania. Y muchas veces he dicho que su final estaba en Londres o Nueva York, evidentemente. Pero además de todo esto, no olvidemos el fuerte hartazgo de parte de la sociedad ucraniana de este conflicto, y en concreto el fortísimo hartazgo de gente hacia la figura de Zelensky. Todo esto hace que Zelensky, a mi parecer, desde hace mucho, sea un cadáver político, y que todo empuja a pensar que su final va a estar en Londres o en Nueva York. Yo esto lo veo evidente. Bueno, pues pendientes del futuro de Zelensky. Mientras tanto, si os parece, vamos a mirar a cómo está la situación en el frente. Decía antes que Rusia está estrechando el cerco sobre Kurayove, pero precisamente está hablando en estos momentos el presidente ruso Vladimir Putin, hablando sobre la situación en el frente ucraniano. Dice que va a ser clave, va a determinar el futuro de Rusia en los próximos años. Escuchamos al presidente ruso Vladimir Putin.
И в оборонной сфере. Это нужно, чтобы избежать дублирования усилий и распыления ресурсов. Думаю, что в ближайшем будущем нужно будет решать вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий. И нужно закладывать уже сегодня эти возможности. То, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может на десятилетия, это как минимум. Вот смотрите, что там у ребят происходит, да? Они прямо на линии боевого соприкосновения, так, сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. Но для того, чтобы... Мне, честно говоря, у меня это вызывает и удивление, и восхищение просто. Но это о чем говорит? О том, что у нас в известной степени создана среда, которая генерирует таких специалистов. Конечно, и мужественных, и героических, но в то же время хорошо подготовленных. Но если мы будем снижать показатели этой среды, будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будет создаваться соответствующие условия, если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотия решаются. Bueno, pues escuchábamos a Vladimir Putin hablar sobre el frente en Ucrania, decía que va a determinar el futuro de su nación, el futuro de Rusia, mientras hemos conocido también en las últimas horas los avances que han tenido lugar durante el último mes, el mes de noviembre, el más prolijo para las fuerzas rusas. Hablan de 1.200 kilómetros cuadrados conquistados. Si miramos a alguno de los puntos claves, se habla de que se está estrechando el cerco sobre Kurayove. Adrián, más allá de mirar al futuro de Zelensky, ¿cómo está la situación en el frente? Porque hemos visto, por ejemplo, a Mark Rutte, hemos visto también a Blinken. Decían en las últimas horas que es el invierno más difícil para Ucrania. Para que se hagan una idea los espectadores, en solo un mes han conquistado la mitad del año pasado. O sea, el avance de Rusia en estos momentos es imparable. Sí, yo creo que esta es la cuestión clave, ¿no? Porque clave para el posicionamiento fundamentalmente de Rusia, ¿no? Porque, claro, todos estos rumores y estas filtraciones que está habiendo alrededor de posibles negociaciones, parece bastante claro que lo que pretenden es forzar a Rusia a una negociación. Pero claro, este es el peor momento para Rusia para negociar. Es el mejor para Ucrania porque ahora está empezando su derrumbe. Pero es el peor para Rusia porque ahora está empezando, digamos, la rentabilización territorial de ese esfuerzo de 2 años de guerra de desgaste, ¿no? Entonces, evidentemente, Rusia no va a tomar la iniciativa para impulsar esas negociaciones, no va a aceptar en este momento entrar a una mesa de negociaciones. Su posición va a ser muy distinta si esas negociaciones empiezan con la llegada de Trump al poder a fines de enero y mucho más si en ese momento empiezan las negociaciones, pero los tanteos, pero la negociación en cuanto tal empieza pues 2 meses más tarde. Es decir, la situación territorial va a ser totalmente distinta y esto va a afectar en distintas áreas. Primero, ¿cuáles van a ser esas zonas, esas regiones de Ucrania que quedan dentro de Rusia? Porque probablemente, además de las que ya están ocupadas por el ejército ruso, pues probablemente se incorporarían o todo lo que es ese círculo, esa media luna de Novorrusia, o por lo menos Odessa y el acceso al Mar Negro, ¿no? Y a partir de ahí, ese posicionamiento territorial es también el que le va a permitir a Rusia imponer sus condiciones sobre cuál va a ser el futuro del resto de Ucrania, ¿no? Bueno, no hay que olvidar los comentarios que se han producido, pues no sé si ha sido hoy o ayer, y creo que ha sido por parte de Lavrov, haciendo referencia a cómo hay países en Europa como Hungría y Eslovaquia que están apostando a una nueva configuración política de la seguridad en Europa, ¿no? Y es esta negociación de un nuevo marco de seguridad política en Europa el que es también un requisito imprescindible para cerrar cualquier acuerdo. Esto ya lo dijo Rusia en el año 21, por ejemplo, ¿no? Repetidamente, diciendo, bueno, si negociamos un marco de seguridad estratégica,
igual nos evitamos que exista un conflicto bélico, ¿no? No sé, a Rusia no se le hizo caso ni se quiso hablar con ellos, el conflicto estalló, pero está claro que el conflicto no se va a cerrar sin esa negociación. No tendría sentido pues, estirar la frontera 100, 200 kilómetros más allá y al otro lado tener a una serie de estados obsesivamente antirrusos esperando a la primera oportunidad para volver a lanzarse contra Rusia, ¿no? Entonces, está claro que esos avances territoriales son los que van a marcar clarísimamente no solo qué regiones quedan dentro de Rusia, cuál va a ser el futuro del resto de Ucrania y muy probablemente dentro de ese futuro pues no hay que descartar y no es casualidad que Eslovaquia y Hungría tengan frontera los dos con Ucrania, con lo cual se podría producir una continuidad territorial, ¿no? Que facilite una especie de zona estratégica colchón entre el occidente de Europa y Rusia, digamos, pero también muy probablemente dentro de esa negociación tendría que estar necesariamente el fin de la OTAN, más que si hay un país u otro país que entra o que no entra en la OTAN, es que la OTAN en sí misma es una organización creada cuyo objetivo es cercar y atacar a Rusia. Entonces, si hay una negociación del futuro estratégico de Europa consensuada, es evidente que ahí la OTAN tiene que desaparecer, ¿no? Independientemente de otros cambios políticos que necesariamente se acabarán poniendo sobre la mesa y que afectarán probablemente a las propias grandes potencias europeas. Bueno, pues pendientes de estas negociaciones, mientras tanto, como decimos, bueno, pues hay que mirar a lo que sucede en el frente de batalla con estos avances de Rusia. Se habla de unos 900 kilómetros en octubre, 1.200 en noviembre, kilómetros cuadrados. Decía el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra que es algo así como tomar la ciudad de Nueva York. Decía en su análisis que no son puntos clave, pero sí que ahora, por ejemplo, está estrechando el cerco en Kurayove. Vemos también a Rusia cada vez más cerca de Procros. Eduardo, ¿cómo está la situación en el frente y sobre todo cómo va a afrontar Ucrania este invierno? Porque como decía Adrián, claro, igual para Rusia no es el mejor momento para negociar. Sí, lo que está claro es que la iniciativa estratégica este invierno va a estar del lado de Rusia. Es decir, Ucrania ha perdido la iniciativa estratégica una vez que ha fracasado su intento de penetrar en Rusia a través de Kursk, ¿no? Es un poco como en la Segunda Guerra Mundial, es decir, Kursk marcó el momento en que el enemigo, en este caso de Rusia, que era Alemania, perdió la iniciativa estratégica y ya nunca la recuperó. El invierno va a ser muy, muy duro para Ucrania en ese sentido, que tendrá que ocupar posiciones defensivas, ¿no? Bastante hará con salvar los muebles. Hay una cosa que tengo muy clara, y fíjate que es difícil sacar conclusiones, pero una cosa que tengo muy clara es que cuando acabe la guerra va a haber nuevas fronteras en Europa. O sea, nada volverá a ser lo mismo. Nada volverá a ser lo mismo. Habrá nuevas fronteras. Rusia crecerá o consolidará en un lenguaje oficial su relación con estas repúblicas independientes, entre comillas, que ha defendido y ha ocupado, rusófonas y muy amigas de Rusia, por tanto, rusófilas. Yo creo que además veremos algo de lo cual, volviendo a dar vueltas al tema de Zelensky en Nueva York, ¿no? Siempre se ha dicho que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Yo creo que él, igual que ha cargado con todo el peso de la proyección de Ucrania en términos de opinión pública, no olvidemos que es un actor profesional, pues yo creo que el resto del gobierno se está echando a un lado, no quieren que asocien con esa situación dramática que se han vivido en los últimos años. Y también creo que la OTAN está herida de muerte en ese sentido. Es decir, la guerra de Ucrania ha puesto de evidencia que difícilmente incluso Europa estaría al margen de una confrontación nuclear, en cuyo caso, como decía Denzel Washington en aquella película, en una guerra nuclear el enemigo es la guerra, no es el país de enfrente, porque desaparecemos todos. Pues yo creo que
que la OTAN tendrá que reinventarse si es que es posible, y el primer mensaje y único mensaje que ha lanzado la OTAN hasta el momento Trump es: empezar a pagaros vuestra defensa, ¿eh? Estáis bajo el paraguas de Estados Unidos y Estados Unidos tiene otras prioridades ahora, entre ellas la guerra multipresencial, militar, económica, política, tecnológica, cultural con China, que es lo que realmente me preocupa. Así que, pues bueno, pues va a ser un invierno, el invierno del descontento, ¿no? Como diría Shakespeare, para Ucrania, y probablemente sí, es posible que lleguen tropas europeas, pero como elemento de interposición, igual que ocurre con los cascos azules en el Líbano, etcétera, ¿no? O la presencia de 200 nuevos militares españoles en Líbano, ¿no? Bueno, pues es una posición presencial, ¿eh? Desde luego no activa. Yo creo que hasta ahí puede llegar en estos momentos. Si nos metemos en más líos, realmente tenemos poco que ganar. Y tenemos poco que ganar sobre todo por una cuestión. La opinión pública europea no está preparada para asumir el enorme desgaste que supone una guerra, algo que Ucrania sí ha demostrado que ha sido capaz de encajar, ¿no? y de convivir con ello, aunque, como se ha señalado antes, esté cada día más cansada. Pues pendientes de cómo influya esto a Europa, pendientes de estas negociaciones. Carlos, quiero saber también tu opinión sobre estos avances de Rusia. Decía Ucrania hace apenas unos minutos que los combates siguen en Kurayove, pero bueno, vemos avances prácticamente en todas las líneas del frente. Es que lo decía ayer el propio secretario general de la OTAN. Dado que hemos vivido unos meses, unos años de rusofobia, se nos ha hecho creer a través de los medios de comunicación que Rusia iba perdiendo la guerra, que Ucrania tenía una fortaleza que no tenía, y la realidad nos ha demostrado que era todo lo contrario. Ha sido Rusia quien ha ido marcando los tiempos constantemente. Desde el comienzo del conflicto vemos como apunta Eduardo certeramente que las tropas, las levas que se van llevando al ejército cada vez son más jóvenes. No hay ejército ucraniano capaz de afrontar esta guerra. Y esto ha propiciado que Rusia haya avanzado enormemente. Todos estos avances pues van a ayudar a tener más cartas sobre la mesa a favor de Rusia en esa inevitable mesa de negociaciones que en primavera se producirá seguramente. Además, nos hemos ido mucho más allá y es muy interesante, indudablemente. Hay dos cuestiones que se van a tener que plantear, no en esa mesa de negociaciones, pero sí al calor del final del conflicto en Ucrania, que es la propia existencia de la OTAN, ese ejército, esa defensa europea. Y las fronteras. No olvidemos que Ucrania es un país que nunca ha existido como tal, como país, como Estado independiente, que quitó territorio a Polonia, a Rumanía, a todos los países con los que tiene frontera, y hay muchos países que también, y esto se ha hablado a lo largo del conflicto varias veces, quisieran estar en esa mesa o después para plantear esas fronteras que no dejan de ser una ficción dentro del este de Europa. Así que, contestando a tu pregunta, sí decirte que todos esos avances rusos van a posibilitar tener más ases en la manga a Rusia para imponer al final lo que para ellos son la defensa de sus intereses, que inevitablemente, y yo entiendo que va a ser inexcusable, el mantenimiento de esas territorios que consideran que son de cultura y de historia rusa, e insisto, el exilio, la huida, que se vaya Zelensky del gobierno ucraniano, que ya eso está trascendiendo en la prensa, y hace unos meses, pues no, al decir este tipo de cosas, la gente no lo entendía muy bien o pensaba que defendía los intereses rusos, pero es que Rusia va a entender la salida de Zelensky como algo inexcusable.
Pues pendientes de Ucrania, vamos a mirar en este caso más cuestiones, vamos a mirar a la tensión en Oriente Medio. Informábamos hace apenas unos minutos sobre la toma de Hama por parte de los rebeldes. China está alertando a sus ciudadanos, dice bueno, pues que se vayan lo antes posible de Siria, que esperan una escalada aún mayor de la guerra. Adrián, te quiero preguntar por esto, ya no solo por Siria, lo que hemos visto en Corea del Sur. Bueno, vemos cada vez más frentes abiertos. Leí hace apenas unos minutos una noticia que dice que hay 51 frentes abiertos, 51 guerras abiertas, el máximo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver, en casos como Corea y Siria podemos interpretar razonablemente que no es casualidad, es decir, que estamos en un contexto, precisamente en estos meses antes de la investidura de Donald Trump, en un contexto de un intento de generación de una escalada en distintos frentes. Y una escalada previsiblemente antes de que Donald Trump llegue al poder, con el objetivo de, aparentemente, de generar un estallido antes del día 21 de enero, o bien de generar una escalada hasta el nivel suficiente como para hacerle muy difícil a Donald Trump en reconducirlo. Parece que todos los interlocutores están efectivamente apostando porque Donald Trump, independientemente de sus tradicionales contradicciones, va a intentar hacer una política exterior radicalmente distinta, y entonces estamos en estos meses, en estas semanas, de intentar radicalizar el conflicto en todos los frentes posibles, ¿no? Lo que ha sucedido en Corea aparentemente ha sido un intento de golpe de Estado destinado precisamente a poner al país en marcha hacia la guerra. Un intento aparentemente fallido, ¿no? Y lo que está sucediendo en Siria, pues más que nada es ya un estallido directo en la propia Siria, que al parecer ha cogido bastante desprevenido al gobierno de Siria, y en un contexto en el que se han articulado detrás de esas brigadas yihadistas, como esto era tradicional, ¿no? Las fuerzas de Israel, Estados Unidos y aparentemente también Turquía, con ese papel de Turquía que está siempre jugando a distintas bandas, pero bueno, que parece que en este caso también está apostando una vez más en la dirección de ese yihadismo radical que bueno, que está amenazando otra vez a Siria. Pero bueno, si queremos hacer un análisis de conjunto, yo creo que hay que interpretarlo en esta dirección, ¿no? Lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Corea y lo que está pasando en Ucrania responden probablemente a ese objetivo general de hacer estallar los conflictos internacionales o por lo menos ponerlos en una dinámica lo suficientemente avanzada como para, como decía, hacérselo lo más difícil posible a Trump el reconducir esos conflictos. Eduardo, pues lo mismo te quiero plantear, ¿por qué hay tantos conflictos abiertos en estos momentos y sobre todo qué está pasando en Siria? La semana pasada se hablaba de la toma de Alepo, ahora se habla de Hama, bueno, vemos también a muchos países que están emitiendo alertas para sus ciudadanos. ¿Qué está ocurriendo y por qué hay tanta tensión ahora de nuevo en Oriente Medio? Pues porque vivimos en un mundo globalizado. Esto no es como cuando estudiábamos la Edad Media y en España estaba la Reconquista y en China había otro conflicto y ninguno de los dos sabía de la existencia del otro. Hoy en día es imposible disociar un conflicto de otro conflicto en cualquier rincón del mundo, igual que la economía, igual que la influencia cultural, igual que tantas cosas. Eso para empezar. En segundo lugar, tampoco es extraño que ocurra en este momento previo a la negociación. Yo siempre he creído que la mayor amenaza para el futuro de la civilización en estos momentos es la proliferación de estados fallidos en donde no sabes a quién dirigirte para que aquello pare. Y bueno, pues se están tratando de convertir una vez más a Siria en un escenario absolutamente confuso. Líbano también es un escenario absolutamente confuso. Las repúblicas que rodean a Rusia tratan de lo que está ocurriendo en Georgia, no lo olvidemos, muy importante, ¿de acuerdo? Todo está conectado. Sí coincido con el análisis que ha hecho Adrián y con yo creo que es de cajón que Biden se quiere morir como presidente dejando un
una situación que él mismo ha creado, que es una deliberada creación de conflictos repartidos por todo el mundo. Y si Trump se tiene que enfrentar a ellos y eso supone un desgaste, pues tanto mejor. Tanto mejor. ¿Por qué? Porque creo que lo más gordo que ha pasado con toda esta historia es que por primera vez Estados Unidos ha dejado de responder a sus intereses de Estado para responder a los intereses de partido. Es una cosa increíble. O sea, o por lo menos eso parece, ¿eh? Porque siempre habrá quien niegue y diga, no, los americanos siempre hacen lo mismo, mande quien mande. Bueno, pues yo no lo tengo tan claro en estos momentos. Respecto a lo más desconcertante para mí es Turquía. Turquía está en la OTAN, ha pedido su presencia en los BRICS, al mismo tiempo protege a determinados grupos yihadistas, la tiene tomada con los kurdos. Es decir, es una posición realmente curiosa, que el otro día señalábamos que está más cerca de la sublime puerta que de Mustafa Kemal y su nueva Turquía, ¿no? Bueno, es una posición realmente curiosa. Siempre Turquía ha elegido muy mal el momento y los aliados para meterse en un conflicto. Espero que esta vez no sea así. Respecto a quién sale beneficiado de que en un día se tome Alepo, pues hombre, indudablemente quien no sale beneficiado es ni Estados Unidos ni Israel, ¿no? Que se les crece otro enanito en la zona. Y el régimen de Al-Assad pues está muy tocado y no es precisamente el mejor momento para ello. ¿Por qué? Porque toda la ayuda que llega a Hezbollah desde Irán pasa por Siria. Es un pasillo necesario, con lo cual el conflicto se puede extender a esa zona mucho. Y además, como decía al principio, en un escenario de territorios. Tú ves Siria y aquello, aquí están los salafitas, aquí están los chiitas, aquí está no sé quién, aquí está el otro. O sea, esto ya es un verdadero, es ingobernable. O sea, para llegar a una paz hay que hablar con 18 señores de la guerra, 18 frentes distintos, ¿no? Eso sí que es peligroso. Y también es peligroso que antes de esas negociaciones por Ucrania tengamos un conflicto que empiece en las costas de Rusia, en el Nord Stream, por ser claros, ¿no? En el Báltico, y concluya en el Mediterráneo. Es decir, que ya incluso militarmente todo sea un totum revolutum que amenaza muchísimo la situación. Creo que a pesar de lo que antes he señalado, de que Netanyahu está muy tocado, de que todo el mundo lo va a cuestionar, de que lo van a echar, igual que digo, Zelensky tiene los días contados porque a nadie se le perdona una derrota. Vamos a ver qué pasa si Netanyahu se sale con la suya, ¿eh? Porque es muy difícil echar a un señor que ha hecho una limpieza étnica en el sur con éxito y ha descabezado al enemigo del norte. O sea, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que ahí también los medios occidentales están incidiendo mucho en la contestación a Netanyahu como posible salida al conflicto en Israel. Y ese conflicto, cuando acabe la guerra de Ucrania, seguirá existiendo. Y probablemente dentro de 10 años también. Y si no es en caliente, será en frío. Pero ese conflicto... Es que sinceramente no veo luz al final del túnel en ese aspecto. Hay más luz al final del túnel en el caso de Zelensky, que por cierto, otra razón para irse a Londres, quitarlo de en medio para que dejar la negociación a papá y mamá, a los mayores, que son Estados Unidos y Rusia, que son los que negocian. Y tú quítate, realmente ahí pues no pintas mucho, deja a los mayores que hablen, ni siquiera Europa, o sea, no, espérate, esto no va a ser como la Segunda Guerra Mundial, que al final invitaron a Francia a todos los eventos, ¿no? No, lo siento, pero Macron no vas a aparecer en la foto, ni siquiera en esa foto. Yo creo que va a ser una negociación al viejo estilo venta de casas en Estados Unidos, que es la que conoce Trump, de cara a cara con mi potencial cliente. Y su potencial cliente en este caso es Putin. No hay nadie más. No, yo creo que no tiene ninguna intención de ver a nadie más. Y sinceramente Putin tampoco necesita que haya más personas sentadas en esa mesa. Pues mirando a
Precisamente Turquía, está hablando su presidente Recep Tayyip Erdogan. Al parecer le ha dicho a Guterres que se ha alcanzado una nueva fase que se está manejando con calma en Siria. Dice que Damasco necesita colaborar rápidamente con el pueblo sirio para alcanzar una solución política. Carlos, te quiero preguntar a ti también por la situación en Siria, que bueno, llevamos una semana, ¿no?, desde que se tomase Alepo en apenas unas horas. Ahora se habla de la toma de Hamás y sobre todo vemos, bueno, pues a muchos países hablando de que esta guerra se va a intensificar en los próximos días. ¿Qué está pasando en Siria y por qué hemos llegado a esto? La explicación sería, tendría bastantes vectores, simplificándolo al máximo. ¿Por qué en este momento fue al día siguiente del alto el fuego en el Líbano? Esto es muy importante para entender que la mano de Israel también está detrás. Israel no ha podido entrar como hacía antaño en el Líbano, escasamente ha entrado unos kilómetros, no ha podido derrotar a Hezbollah y todo su interés se cierne en la cuestión palestina, en expulsar o exterminar a los palestinos de Gaza. Esto por un lado. Por otro, se estaban abriendo desde el año 2020-2021, estaba la situación en una situación de tranquilidad. Se había acordado desde 2020-2021 que los terroristas estaban todos en la provincia de Idlib, no había movimientos militares y se iba a reabrir una mesa de negociaciones para terminar con esta cuestión. Una cuestión en la que también estaba Turquía, porque Turquía en la guerra de Siria entró en torno a 20 kilómetros a lo largo de toda la frontera que comparte con Siria. Y además, inevitablemente también hay que pensar que se ha elegido a Siria por ser el eslabón más débil de esa cadena, que es el eje de resistencia, que, como explicaba Eduardo, toda la ayuda de Irán a Hezbollah en el Líbano pasa por Irak y por Siria, y el ejército de Siria es el más débil de la zona. Todo esto ha hecho que sea en este momento cuando los terroristas, porque vemos los medios de comunicación como hablan de rebeldes, de fuerzas antigubernamentales, son terroristas islamistas takfiríes, lo que aquí llamamos yihadistas. De hecho, están en esta ocasión toda esa playa de los restos, de los rescoldos de grupos terroristas, están capitaneados por Tahrir al-Sham, que es al-Nusra, que es Al-Qaeda. Y lo más preocupante de todo es que Occidente, la prensa, no hay más que ver El País, Televisión Española, los medios más renombrados, están apoyando a este tipo de gente. Esto ya no es una cuestión de ser rusófilo o rusófilo o antirruso o prorruso. No, esto es una cuestión de defender la civilización. Esto hay que hablarlo así de claro. A un lado está Bashar al-Assad, un país aconfesional que defiende cualquier expresión religiosa y entre ellas la cristiana, y en el otro lado están terroristas yihadistas. No hay ningún atisbo de democracia en quienes se han sublevado. Ha pasado también que las grandes unidades del ejército sirio, las más importantes, estaban en otros frentes, en otras cuestiones, entre otros por unos bombardeos israelíes, y ha pillado a contrapié absolutamente al ejército árabe sirio. Pero para terminar, decir una cosa, que no es comparable con aquello que sucedió en marzo del 2011, que propició la guerra, no la guerra civil, porque no hay guerra civil, son gentes extranjeras, yihadistas, contra el ejército árabe sirio. Yo creo que esto es muy importante decirlo. Y no es comparable porque en aquella ocasión no estaban los rusos. Fue en el 2015 cuando al-Assad pide ayuda, como así contempla el derecho internacional, ayuda a Rusia. Ya están los rusos allí, están organizando una contraofensiva ahora mismo, y los repliegues pueden interpretarse como una debilidad del ejército árabe sirio, pero yo lo entiendo como una cuestión táctica para comenzar una contraofensiva que tendrá que abordar indudablemente no solamente la destrucción de las unidades yihadistas, sino esa invasión que tiene Turquía, se ha apuntado, y muy bien aquí, Turquía es un país, el segundo ejército más grande de la OTAN, que en manos de Erdogan está llevando una agenda enteramente unilateral, con tropas sobre el terreno en Libia, tiene la cuestión de Armenia, con ese crear otro nuevo neotomanismo y destrozar la obra cultural y política de Atatürk, y Turquía es el gran peligro de la zona, está reislamizando a marchas forzadas la propia Turquía y todo ese
ámbito que ellos creen que les ocupa y tendrá que ponerse en la mesa de negociaciones que iba a empezar en estas semanas la cuestión de Turquía, expulsar a las fuerzas turcas de Siria. No va a ser comparable y yo creo, pero esto es muy... bueno, muy atrevido por mi parte, pero yo creo que en vez de una guerra como la hemos conocido desde el 2011, va a ser en cuestiones de 2 o 3 meses que se limpie la zona de yihadistas de territorio sirio. Yo creo que no va a tener el alcance que tuvo la guerra del 2011. Bueno, pues muy pendientes de la tensión en Siria, de estos avances por parte de los rebeldes y también de esta contraofensiva que nos estaba apuntando ahora Carlos. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Eduardo, Adrián, Carlos, un placer. Como siempre, tenemos por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Encantado. Carlos, bien. Muchas gracias. Un abrazo a nosotros que seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, mirando a los mercados. Enseguida el cierre de Europa, pendientes de los máximos históricos de Bitcoin. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida la mejor información, la mejor programación en Negocios Televisión.